bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy vamos a conversar con tres personas que nos van a ayudar a visualizar desde varias perspectivas lo que está pasando con este impromptu del presidente Petro de Colombia, reclamando algo que en realidad, en opinión de los expertos, tiene poco sentido y más bien parece un pretexto político para encontrar una solución a los problemas internos de ese país. Vamos a comenzar el programa con Víctor Andrés García Belaúnde de Itocho. Bueno, él es un político, pero vamos aquí a pedirle una opinión como historiador, un hombre vinculado en realidad familiarmente a las delimitaciones, a los tratados internacionales justamente de fronteras y demás. Víctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bueno, Alfonso, un placer estar acá. A ver, ¿cómo, para comenzar, resumes desde tu punto de vista el problema que se ha suscitado desde tu punto de vista con Colombia por este asunto de Santa Rosa? Bueno, yo creo que es un asunto personal, es un asunto de Petro, que odia a Dina Boluarte, que está peleada con el Perú, que no le reconoce su legitimidad, que él era amigo de Castillo, que no reconoce el golpe de Estado de Castillo y que además ha sido desairado en 3 oportunidades por la señora Boluarte. La señora Boluarte no se ha dado cuenta que ella no representa a la ciudad de Chalhuanca, sino representa al Perú. Ella es el representante de las mujeres y hombres del Perú y personifica a la nación peruana. Y lo ha dejado con la mano extendida 3 veces. Eso evidentemente debe haber contribuido mucho a este enojo, a este odio y resentimiento que tiene Petro hacia nuestro gobierno y se lo ha contagiado ahora hacia nuestro país. ¿Existe una, digamos, explicación a su crisis interna política para tratar de él, de esta manera, conseguir unidad? Totalmente. Él está muy desprestigiado, tiene fama de pichicatero. Para decir las cosas claras. Tiene fama de todo, le acusan de todo, hasta la señora, su mujer primera ha salido a confirmarlo. Y después tiene un tema de Álvaro Uribe, que justamente el día de ayer que él se fue a Leticia, una ciudad peruana, se fue a Leticia a celebrar su independencia. Ese mismo día estaban en toda Colombia protestando por la detención o condena de Álvaro Uribe, que el pueblo colombiano le echa la culpa a Petro de meterle leña y meterle presión a la fiscalía y a los jueces para que lo condenen, ¿no? Ahora, quisiera que nos refiramos, como diría tu tío, al mapa, ¿no? Al mapa. Vayamos al mapa, porque los mapas finalmente son lo que explican de lo que estamos hablando. Hablan solos. Ya. Veamos el primer mapa. Tú has traído 3 mapas, nos has proporcionado 3 mapas y nos has traído Vitocho. Quisiera ver el primer mapa, si por favor lo puede poner Alejandro Peña, y saber qué es lo que estamos apreciando aquí. Estos son los mapas. Dice Carta de Colombia, dice ahí. Así, son Carta de Colombia. Son los planos o los mapas de los países antes de los conflictos y al inicio de nuestras repúblicas. Estas son las pretensiones de Colombia. Ahí vemos que está Panamá incluido. Todo eso se quitó, o lo quitó Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, quitaron la provincia del litoral o del istmo, ¿no? Que era Panamá, y eso es Panamá. Y la pretensión de Colombia era llegar al río Amazonas. Aquí abajo está el río Amazonas. Esa era su pretensión. Mira. O sea, acá está el Amazonas. Así es. Acá está el Putumayo. Ajá. Y ahí está el río Caquetá. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que la pretensión de ellos, ¿no? Pero nunca lo ocuparon. Ajá. Nunca lo ocuparon. Siempre eso lo ocupó el Perú. ¿Por qué? Porque desde el Perú era más fácil llegar que desde Bogotá. Ajá. Esa es la verdad, ¿no? Ya. Entonces, pasemos al y ahora, siguiente. además, eso es de Colombia cuando y están con los terrenos ecuatorianos, que después el plano se configuró de manera diferente y Ecuador ahí perdió un poco de terreno con Colombia, ¿no? Ya. Sí. Vamos al siguiente, por favor. Este mapa es el mapa del Perú. Ajá. Es un mapa del Perú. No está la fecha, pero debe ser de 1850. Además está impreso en París. Ajá. Ahí está impreso en París. Sí. Pero debe ser en época de Castilla o un poco antes, o en esa época. Castilla fue el primer presidente del Perú que le dio importancia a la selva y fundó Iquitos. Ajá. Fundó Iquitos.
El segundo presidente que lo vimos en la selva fue Belaúnde. Belaúnde en el siglo XXII, en el siglo XX, Castilla en el siglo XIX. Estas son las pretensiones, lo que el Perú creía que tenía en ese momento y lo ocupaba en gran parte. Y aquí es interesante ver que lo que perdimos con la guerra del Pacífico, con la guerra con Chile, es muy pequeño, después de 4 años de guerra y haber destruido el país, de lo que perdimos con otros países sin disparar un solo tiro. Con Brasil y con Colombia, Enorme. Con Bolivia, Bolivia nos traicionó, sí. Bolivia regaló. Nos engañó, nos traicionó. Regaló parte del acre peruano, se lo dio a Brasil, el Perú ya no podía reclamarle a Brasil, evidentemente, y después Brasil se quedó con todo, gran parte del resto del acre, y la capital de Acre se fundó al mes siguiente de que se firmó el Tratado de Paz con Brasil en 1909, el Tratado Río Branco-Velarde. Y Río Branco, yo he ido a Río Branco, en Acre, que es una gran ciudad hoy día, ¿y dónde está el río? No hay río. ¿Por qué? Porque lleva el nombre del barón de Río Branco, que fue el que firmó el tratado con el Perú y nos quitó 450.000 kilómetros cuadrados. O sea, no es río, es el nombre del hombre. Claro. Río Branco, dice usted el Río Branco. No es Río Branco, no hay. Él es Río Branco. Es el barón de Río Branco, fue el que vino al Perú, negoció con el Perú y se llevó 450.000 kilómetros cuadrados para el Brasil a través de gran parte del Acre, ¿no? Río Branco. Después vienes tú, todo ahí, y allá esa línea es la que permanece porque Brasil llegó hasta Tabatinga. Ajá. Ahí se detuvo porque había peruanos. Fue avanzando porque en el resto no había peruanos. Y en esta parte de acá, evidentemente, tampoco había peruanos y a través de los banderantes, Brasil ocupaba, decían, no, este es brasilero, lo ocupaba, los banderantes eran personas que iban a buscar negocios, pero también fomentados por el propio gobierno y eran invasores, eran los invasores que, gracias a eso, Brasil se quedó con toda esta parte que era... Bueno, y no siguió más por la cordillera. No, es que por eso es que Leguía, qué interesante la pregunta, Leguía dijo, no, si no ponemos fronteras, esto llega al Pacífico. Claro. Hay que poner fronteras. Entonces Leguía, que un hombre práctico, dictador, vanidoso, pero práctico, dijo, no, dejo las cosas como están. Hasta donde han llegado, ahí te dejo, ahí quédate. Ya, te doy todo lo que tú has avanzado, pero no avances más. Y hagamos la frontera. Y así fue lo que se hizo con Brasil. Ya, siguiente mapa, por favor, mi estimado Alejandro Peña. Ya, esta es la esquina de arriba. Esto es lo que el Perú le da a Colombia. Ya, un segundo. ¿Puedes ponerme el plano del Google Earth, Alexander Payne? ¿O lo poncho yo? Ya, ok. Quisiera que expliques esto por un segundo. Ya, mira, lo que estamos viendo es la parte superior del mapa del Perú. Perfecto. Este es lo que es actualmente el Perú. Ya. Aquí está la frontera. Sí. Las fronteras en casi todas partes, pero básicamente, y en la selva con mayor razón, sí, claro. Las fronteras las hacen los ríos. Sí. O las montañas. O sea, algo físico, claro. De la naturaleza tiene que tomarse en cuenta para fijar las fronteras. Si no, es muy complicado fijar las fronteras. Los hitos a veces desaparecen. Entonces, la frontera de la selva la hacen los ríos. Y acá hay dos ríos o tres que son claves para entender. El Putumayo, que es la frontera actual, el Caquetá, que es el que está arriba. Lo más curioso es que el Perú, el año 1912, con Benavides de coronel, desde Chachapoyas, desde Moyobamba, desde Chiclayo, se mete por todas estas partes y llega a La Pedrera, que está allá, acá está la Pedrera, a derrotar al ejército, a los invasores colombianos. Ya. El año 12. Esa es La Pedrera. Esta es La Pedrera. Ya. Y uno ve La Pedrera y está después del Caquetá. Ajá. Entonces, hasta el Caquetá, el Perú tenía presencia. No solamente... O sea, el Perú era hasta el río de arriba. Hasta este río que está acá. Ese que vemos acá, eso que está acá, eso que está acá. Eso era Perú. Eso era Perú, manejado y dominado por el Perú. No solamente eso, sino que Julio C. Arana, el rey del caucho, tenía sus concesiones peruanas en esa zona. 8 millones de hectáreas. O sea, lo que dice Parque Nacional Natural Río Puré, eso era Perú. Todo era peruano, controlado por el Perú. Ya. Colombia no tenía presencia allí. Ya. ¿Y qué cosa ocurre? Y entonces Leguía tenía 2 o 3... Entonces, quiero regresar al mapa que nos has traído. El último mapa, mi estimado Alejandro Peña. Ya, muy bien. Estamos viendo la parte... Lo mismo estamos viendo ahí. La parte superior. ¿Qué pasa acá? Leguía había cerrado ya fronteras con Bolivia. Decía que el Perú no podía vivir sin fronteras. Tiene razón. Había cerrado la frontera con Bolivia.
quería cerrar la frontera con Chile, que recuperar Tacna y Arica, que no se podía todavía, y luego quería cerrar la frontera con Brasil porque avanzaban, y si no cerramos la frontera ahora, llegan al Pacífico. Claro. Entonces la cerró también con Brasil, cediendo y cediendo y cediendo. Y entonces llegó a Colombia, hay que cerrar la frontera con Colombia. Y en Colombia había dos cosas que hacer o tres cosas que hacer. Primero, Colombia había perdido Panamá, estaba muy resentida con los Estados Unidos, había recibido una indemnización de Estados Unidos de $8 millones para hacer una serie de obras en Colombia, que Estados Unidos le pagó para compensarla. 8 millones de esa época que hoy deben ser 8.000 mínimo. mínimo, Yeah. 8.000, ¿ya? Entonces le había dado Año el año 15, 14, 1915. más o menos. No sé cuándo se usó el cheque, pero fue un acuerdo. Y tan es así que hay, hasta el día de hoy hay un teatro en Medellín, por ejemplo, y otro en Popayán, que fueron hechos con ese dinero. Yeah. Bueno, entonces, eso es lo que... Y finalmente, Leguía quería estar bien con Estados Unidos por dos motivos. Primero, que lo ayuda a resolver el problema de Chile, porque ya venía una misión después americana para el tema del plebiscito, y después Estados Unidos quería compensar a Colombia dándole salida al Amazonas. Porque O sea, cambiar Panamá por el por el Amazonas. Amazonas. Y entonces había que darle Por el Amazonas que no era de Estados Unidos. Sí, por supuesto, pero Leguía era un proamericano. Y entonces, ¿qué pasa? Perdóname, ¿por qué era tan proamericano? Bueno, porque él había vivido en Londres, era un pro-inglés, por supuesto, también primero, después pro-americano, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era más potencia que Inglaterra. Claro. Y además, Leguía decía, el gigante del Pacífico se decía llamar, el Lincoln de América, de América Latina. Él era el Lincoln de América. Todos los ayaíros le decían eso, el Lincoln de América, ¿no? El hombre de las fronteras. Sí, así es, exacto, él quería tener una proyección universal. Universal. Entonces quería llegar a un acuerdo con todos. Y entonces, ¿qué hace acá? Se reúne con su íntimo amigo Lozano, con el cual había compartido muchas experiencias en Londres, porque Leguía vivió en Londres, era agente. Lozano era colombiano. Sí, Lozano era el ministro de Colombia. Era ministro de Estado de Colombia. Bueno, era el ministro plenipotenciario. Ya. O sea, especie de embajador, ¿no? En ese momento se llamaba ministro. Entonces Lozano llega a Lima, se encierra con Leguía, y a medianoche le entrega el borrador del tratado Salomón Lozano, y Leguía llama al canciller Salomón y dijo, firme usted acá. Y firmó. ¿Y el Congreso? Nada sabía. Nadie sabía nada. Nada. Lo hizo Leguía solo con Lozano. O sea, él acordó los límites y ahí terminó la... Pero el año 22, Ya, pero... 5 años después, le manda el tratado al Congreso para que lo aprueben a un Congreso totalmente leguista. Sí. Totalmente leguista, que lo aprobaron. Hubo debate interesante, pero lo aprobaron. Leguía era un hombre que conocía esta zona. No, era un hombre de Lambayeque, era un hombre de la costa. Nunca había estado en la selva. Pensaba de repente que en la selva había elefantes. Estaba en la calle. Pero Estaba en la calle. le dijeron algo que no era cierto sobre los ríos. Lozano le dijo, oiga, acá estos ríos son paralelos. Entonces, No hay un problema, corramos la frontera. Porque la discusión era el Caquetá. ¿Las dos riberas son de Colombia o son del Perú? O una ribera es de Colombia y otra de Perú. Eso se debió aceptar. claro. Una ribera de Colombia, otra de Perú. No. Corrieron la frontera al Putumayo. Entonces, en el Putumayo, Perdimos un espacio enorme. 220.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué tamaño es eso? Más grande que Portugal, más grande que muchos países europeos. Qué increíble. Y quisiera ver el mapa del Google Earth. Pero no solamente eso, sino que después de correr la frontera al Putumayo, Sí. había que darle salida al río. El Amazonas. Lo que querían ellos es tener ribera al Amazonas. Era la obsesión. La obsesión de Colombia y de Ecuador era tener ribera al Amazonas. Esa era la opción. Y acá entonces hicieron esto es un dibujo de un estudiante de geografía. Obvio. Esto es una perfecto trapecio, Sí. sin respetar la naturaleza. Acá no hay un río, no hay nada. No. O sea, crearon Leticia, que era una población peruana de nombre peruano. De una Leticia, mujer que era Pero- la esposa. la esposa de uno de los fundadores de Leticia, que antes se llamaba San Antonio, que se llamaba Manuel Charrón. O sea, Manuel Sosa era una esposa. que se llama Leticia, que adoraba. Esposo. Le puso Leticia.
Peña, ponme Google Earth, por favor. El plano de Google Earth. Para entender mejor qué pasó ahí. Ya. Entonces, Pero lo que estamos viendo acá, efectivamente, es que este es el río. Este es el río. el río No, Caquetá pero- de arriba. Pero no va para el río. Acá están cerca. Es que él le vendió la idea que estos eran dos ríos muy cerquitas y que continuaban igual. No continuaba igual. Acá se abría. No continuaba igual. Ya. Entonces, fue engañado, leía, o quiso engañarse, o quiso que lo engañaran. Sí. ¿No? Y se hizo este trapecio. que Y está- además, pero faltaba la cereza, cereza. la cereza de la torta, no señor. Quiero poner mis pies en el Amazonas. Quiero poner mis pies en el Amazonas. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen esto de acá, este trapecio, que se llama trapecio amazónico, trapecio trapecio amazónico o trapecio de Leticia, Ese es el trapecio. para que le dieron la ciudad. ¿Han podido darle el trapecio sin ciudad? No, le dieron la ciudad de Leticia para que tenga un puerto, una ciudad. Aquí Había- está Leticia Tabatinga. Acá está. Ahí está Ojo, que Brasil se opuso a todo esto. Brasil no quería Colombia de vecino ribereño. Se opuso. Brasil quería solamente que el Amazonas sea del Perú y de Brasil. Se opuso. Aún así, Perú firmó eso. Ya, hemos llegado al tema. Ahí dice Leticia, ahí dice Santa Rosa de Araví y ahí dice Tabatinga. Así Tabatinga es Brasil, esa es la triple frontera, claramente se ve. Se ve la triple frontera, ¿no? Ya, Tabatinga, Leticia arriba y Santa Rosa a la izquierda. Así es. Y lo que divide es, me imagino que es Esto está, la línea en el Amazonas. esa línea se forma en las profundidades del río. El río, donde es profundo, Va la más profunda es la línea que vale. Es la línea que vale, que Ya. tiene un nombre especial, ¿no? Ya. Entonces, esa línea, esto es, de la línea hacia acá, es territorio colombiano, de la línea hacia la izquierda, es territorio peruano. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que el río es caprichoso, el río cambia de curso, el río aparecen y desaparecen islas constantemente. Claro. Las islas tienen en la Amazonia Ahí casi, está. casi ruedas, van cambiando de sitio. Sí. ¿Y qué pasa? Que ha habido unos cambios últimamente y esos cambios ellos quieren usarlo para decir que la isla es de ellos, y no es verdad. Porque entonces, si nosotros les hemos regalado Leticia, ahora quiere que después de 100 años le regalemos Santa Rosa. No es así, no debe ser así. Mira, aquí se nota muy bien que Santa Rosa está dentro de una mayor extensión que se llama Isla Chinería. Que esa está sí mencionada en el tratado, no está mencionada Santa Rosa, que viene después. Ya, Después se habló de Santa Rosa. ya. Pero, y además, Pero Isla Chinería es Perú. pues sí, hay 7 islas o 8 en el tratado que se mencionan, ¿no? Después, en los planos que se hacen en el año 29, ¿no? Sí. Bueno, entonces ese pedacito que está ahí, que es Santa Rosa de Araví, dicen el señor Petro en esta, digamos, alocución, que eso es invasión peruana, eso es de Colombia. No. ¿Cuál es el punto? Esto siempre ha sido del Perú, siempre Ya. esto estaba ahí. Ya. Ha cambiado un poco de configuración. Ya, pero ¿cuál es la siempre discusión está- de Petro? No, lo que pasa es que el problema es, primero, que hay un asunto personal de por medio Sí. y de política interna, ¿no? Sí. Pero en segundo lugar, han buscado, están preocupados por lo siguiente, porque se está arenando, Leticia. El Amazonas se está retirando un poquito, Ya. hay mucha arena. Ah. No le han hecho mantenimiento al puerto. Ya. No le han hecho mantenimiento al puerto. Ya. El puerto, si no lo mantienen, va a poder desaparecer. Tienen que cambiarlo de sitio. En Iquitos ha pasado lo mismo. El Amazonas de Iquitos se ha retirado también y ha bajado de caudal. Y los barcos tienen dificultades y se acoderan un poco más allá. Eso tiene que hacerse. Ellos no lo han hecho. Entonces quieren que Santa Rosa sea de ellos para convertirlo en puerto, porque el Leticia no lo pueden usar mucho. Pero en fin, que gasten dinero y que tengan que hacerlo. Y además, ¿puerto para qué? Si el Leticia está aislado de todo el resto de Colombia. No hay carretera de Leticia a Colombia, no hay cómo llegar si no es por avión. Por avión. O sea, Leticia, Ahí se ve claramente. acá no hay nada. Además es un parque nacional. Lo han hecho parque nacional, porque no hay cómo hacer una carretera por acá. Es selva baja y selva húmeda. Entonces, y además no hay conexión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, si quieren navegar en un pedazo, tienen que navegar o por Perú o por Colombia. Ellos quieren llegar- o por Brasil. Si es que quieren llegar navegando a Leticia, tienen que venir de Iquitos o de Manaos. No pueden ir de ningún punto de su país a Leticia. No hay cómo llegar navegando. Y en la selva
los ríos son las carreteras. Son las carreteras. Entonces no tienen cómo llegar, salvo que lleguen por avión. Y la pregunta es, ¿Colombia va a exportar su café por avión? ¿Se la va a llevar a Leticia y de ahí lo va a embarcar para que salga por el río Amazonas hasta el Atlántico? No creo, ¿no? Teniendo ellos además costa al Atlántico, en Cartagena, en Santa Marta, etc. ¿No ves? Entonces es un poco raro. En realidad, Leticia es casi como un balneario, es el Punta Cana de Colombia, quizás. Claro, pero ¿de qué se trata esto finalmente? ¿Esto en qué acabaría? Es un berrinche personal. Va a acabar en una discusión. Cicatero de Petro, ¿no? Esa es la verdad. Yo creo que esto empezó con Petro y terminará con Petro cuando Petro se vaya. Y Dina Boluarte, que ha tenido la insensatez de estar tres veces con Petro y no estirarle la mano, ¿no? Lo cual ha sido un error. Un error. Pero comenzó Petro siendo muy violento contra el gobierno peruano. Pero eso no quita pues que la señora presidenta del Perú le quite el saludo al presidente de Colombia que representa al pueblo colombiano. No puede. Aunque tuvo expresiones muy duras, él contra el gobierno y el Perú. Pero podrá hacer muchas cosas. El rey de España cayó a Chávez y no pasó nada. Y se siguieron saludando. O sea, yo creo que... O sea, que Dina debió aguantar esta malcriadez y ser aún más grande y darle la mano de caballero. Portarse como jefa de Estado, como presidente de todos los peruanos. Y este es un berrinche de Petro por eso y por su situación interna. Probablemente su situación interna alimentada por el desplante de la señora Dina, ¿no? Evidentemente. Ya. Bueno, dejemos el tema de esto, hablemos un minuto de política. ¿Cómo ves tu candidatura? Bueno, hay las bases que se tienen que pronunciar, ya algunas se han pronunciado. Pero tú estás decidido. Sí, claro. ¿Vas a pensar? No, yo estoy decidido y confirmaré mi decisión cuando estemos más cerca de las elecciones internas y cuando vea que hay un apoyo importante, porque si no hay apoyo no me voy a lanzar una piscina sin agua en absoluto, ¿no? Pero un político para vencer tiene que convencer. Sí, bueno, yo creo que tengo tantos años en el partido, aparte en la política, que todo el mundo me conoce, ¿no? Yo no creo que tengo que convencer mucho, simplemente que ellos tienen que decidirse a buscar el mejor candidato, el que represente mejor los intereses del partido, el legado del presidente Belaunde y elegirán a ese. ¿Un militante, un voto? No, lamentablemente no. Delegado. Lamentablemente no, ¿por qué? Porque las reglas que se han dado en los cambios que han habido últimamente hacen que si es así, si fuese así la elección, un voto militante, habría que votar más de 30.000 personas. Y no hay cómo sostener una votación interna de tanta gente en un territorio tan grande como el Perú, ¿no? Entonces, por eso es que se han aceptado la fórmula de hacerlo a través de delegados, ¿no? Ya, y ahí no se sabe qué va a pasar. ¿Cuántos delegados estás diciendo? 100, 200, 500. No, van a ser 80. 80 delegados. Nada más. Entonces, claro, con 80 delegados hay suspicacias, ¿no? Además, con 80 ya no es me conocen o no me conocen. Ahí hay, o podría existir algún tipo de acuerdo entre algunos. Sí, bueno, va a tener que hacer acuerdos y elegir al mejor representante, ¿no? ¿Tú conoces a los 80 delegados? ¿Ya se conocen? No. Se van a elegir recién el 30 de noviembre. ¿Y cuándo es la votación? 7 de diciembre. O sea, hay una semana. En una semana hay que dar con ellos. Así es, hay que hablar con ellos. Pero en el partido todos nos conocemos, así que en realidad yo creo que si eligen a los delegados ya cada cual sabe por qué va a votar de acuerdo al cartel que hay, a la carta más que al cartel, porque ya el cartel suena mal. ¿Tú dirías en una fórmula con Alfredo Barnechea? No, Alfredo tiene sus ideas, es muy amigo mío, yo lo aprecio muchísimo, pero él tiene sus propios colaboradores cercanos y tiene ya una fórmula presidencial que utilizó la vez pasada, ¿no? Aunque se retiró en las elecciones internas, pero ya hay una fórmula que dicen que la va a repetir igual, no lo sé. Pero en todo caso, si sale elegido yo lo voy a apoyar totalmente y si salgo yo elegido espero que él también me apoye, ¿no? ¿Y si él sale elegido, tú podrías ir en la lista de senadores? Sí, seguramente, ¿no? Seguramente. Ya. Es algo que no lo he pensado todavía. Ya, pero tú sí estás interesado en ir al Senado. O si te yo estoy interesado en seguir en política, ¿no? Pero mira, que no estás dentro, pero estás dentro, ¿no?
Porque ahora resulta que tú eres el más famoso de todos los peruanos que habla de este tema. Bueno, Pero es un tema que fue muy espinoso hace muchos años y que ha dejado una huella en el Perú. pero no hay historiadores. Ah, bueno, ese es otro El único problema. historiador eres tú. Bueno, pero hay que recordar que el pueblo loreto está, bueno, no sé si ahora, pero estuvo mucho tiempo resentido con el gobierno de Lima, con el gobierno de Leguía, porque le quitó una ciudad gemela que era Leticia con 17.000 peruanos allí que tuvieron que amanecer al día siguiente y descubrir que ya no eran peruanos sino colombianos. O sea, ese resentimiento hasta el día de hoy, bueno, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta hace muy poco existía hacia Lima, hacia el centralismo de Lima, ¿no? Ya. Si tú fueras presidente, no harías que Leticia vuelva a ser peruana. No sé, bueno, ya después de 100 años es imposible, ¿no? Pero sí haría prevalecer la posición del peruana. Habría que respaldar ese tratado, Sí. que no nos gustó, que fue dadivoso, que fue generoso, que Leguía ganó el mote de ser el Papá Noel del Perú, está bien, pero aún así hay que respetarlo. Es malo, pero hay que respetarlo. Además, durante 100 años ha funcionado, durante 100 años nos ha permitido ser hermanos realmente con los colombianos, ¿no? Entonces, destruir todo eso me parece que sería absurdo, ¿no? ¿Tú prevés una acción bélica con soldados No y creo, aviones y no barcos creo, no enfrentados creo. por esto? No, no creo, la verdad que no creo. Puede haber, hoy día hay otros organismos para poder buscar algún tipo de justicia limítrofe, ¿no? Y ahí está la Haya, en fin. Sí. No creo que tengamos que llegar a eso. Ya. Porque además hay mucha inversión colombiana en el Perú. Hay inversión peruana en Colombia, pero mucha inversión colombiana en el Perú, fíjense, cálida. Han tenido un préstamo de 500 millones de dólares para expandir la pacificación del gas en el Perú, que lo va a hacer Cálida, que es una empresa colombiana. O sea, hay unas buenas relaciones con Colombia y buenas inversiones. No creo que todo eso se vaya a frustrar. Regreso brevemente a la política. El APRA tiene en un lado a Müller con Del Castillo, por otro lado está Carla García con Velázquez Quesquén y otros grupos de personas. ¿Cómo ves esta aparición de estos personajes? Me parece muy bien. Yo creo que los partidos tienen que activarse con elecciones internas. Si no hay elecciones internas, es como un equipo de fútbol que no entrena. Es así. Yo creo que eso hace bien. Oxigena a los partidos, los tonifica. ¿Y te imaginarías en una contienda política por la presidencia de la República, tú siendo de Acción Popular y Jorge Castillo, por ejemplo, siendo del Partido Aprista? Yo creo que Acción Popular, si vamos bien unidos y con buenos candidatos, vamos a pasar la valla largamente, largamente. Y yo que estoy convencido que podemos entrar a la segunda vuelta. Ya la segunda vuelta es otro tema. Pero creo que sí. En el APRA lo veo más dividido, más alejado, está más golpeada, ¿no? Pero es un partido organizado y que tiene gente joven que está llegando a la APRA y que están apareciendo y me parece interesante. El PP se lleva aquí ahora como cabeza. Creo que el PPC está perdiendo. Pero el PPC tenía otra imagen, el PPC tenía un cuadros y aliarse a un candidato como que ahora tiene el 0,3% de respaldo popular, me parece que es un error, ¿no? Es un error, pero sí. Pero El alcalde de Lima se lanzaría. el alcalde de Lima es alcalde de Lima, pero no es alcalde del Perú. Yo creo que tiene buenas posibilidades en el Perú, perdón, en Lima. En Lima va a tener una buena votación, pero no creo que tenga buena votación fuera de Lima. No lo creo. Keiko Fujimori está pensando si hacerlo o no nuevamente. No, Cuarta vez. yo creo que Keiko tiene que esperar un poco, ¿no? Ya tuvo 3 oportunidades y perdió en la puerta del horno, ¿no? Yo creo que podría esperar perfectamente bien. Más bien, debería ir al Senado. Carlos Álvarez, el imitador, está en primero según algunos sondeos. Bueno, tiene un lenguaje interesante y es un gran actor. Es un gran actor. ¿Alcanza eso? Bueno, es un gran actor, como lo era Reagan, que fue un gran actor y convenció a su gente para que vote por él. Pero salvando distancias, por supuesto. Es un gran actor y es un hombre que no tiene mayores críticas que hacerle, ¿no? Pero yo creo que el Perú no debe perder un gran humorista que siga haciendo humor. Y no debería perder un comunicador como Philip Butters, que también podría estar. Bueno, también Filipe Pate es amigo mío, es un gran comunicador, es un hombre muy inteligente, pero la gente
en el Perú tiene ubicado A las personas en ciertas actividades. exactamente. Y ahí los reconoce y los aprecia. Sacarlos de ahí es complicado. Y eso le pasó a Chile. Chile adoraba a su premio Nobel, ¿no? Al poeta chileno, caramba. Bueno, a su poeta principal, a su premio Nobel, y se lanzó la candidata a la presidencia y fracasó. Tuvo que retirarse. Sí. O sea que no necesariamente Neruda, Neruda. Pablo Neruda. Sí. Entonces Pablo Neruda era un hombre, era un ídolo en Chile, pero quiso entrar en la política, quiso ser Y ahí canciller terminó. y se dio cuenta que no avanzaba nada. Ya. Bueno, pero entonces, y si vemos un poco más de candidatos, después de está el señor López Chao, que ha sido rector de la universidad. Bueno, López Chao ya está muerto, creo. ¿Ah? Yo creo que con un par de entrevistas que tuvo que fueron fatales, ahí quedó. Vicente Alanoca, con Verónica Mendoza y demás. Yo lo veo muy local, ¿no? Es un candidato muy localizado. Como era Pedro Castillo. Y más localizado inclusive que Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo como maestro podía llegar a más público, ¿no? A más maestros. Sí. No, yo creo que Alanoca, no, yo lo he escuchado, no tiene muchas ideas claras, ¿no? Tiene ideas muy generales, ¿no? Sí. Hay un sobrino, o creo que un nieto de Belaúnde, Rafael Belaúnde Llosa. Es muy bueno, es muy buena persona, es un buen profesional. Pero en política hay que trabajar desde atrás, hay que empezar desde cero, ¿no? Sí. No, El apellido no ayuda. El tiempo demuestra que no es así. El tiempo demuestra que no es así porque su padre, que era el hijo del presidente, fue candidato y sacó muy poca votación. O sea, el apellido... Keiko no gana todavía. 3 veces a Bueno, postular y no ha podido. y Ya. tampoco Keiko ha podido, porque tiene un pasado, una mochila muy pesada, ¿no? Sí. Muy pesada. Siendo una candidata interesante, en realidad como candidata no ha metido mucho la pata, pero el problema es, ella es la mochila pesada que carga, ¿no? Ya. Bueno, la última. ¿Tú crees que el Ministerio Público, la Fiscalía, puede ser un factor de distorsión de la voluntad popular si es que la Fiscalía decide perseguir o dirigir su puntería contra ciertos candidatos que no le gustan a los grupos que manejan o están detrás de esta institución o no? Sí, bueno, de hecho afectó a García, que se mató. O sea, ese es el mejor ejemplo que uno puede tener. Y a los políticos que los ha acusado o que los tiene detenidos, Toledo, Humala, Susana no está detenida, PPK en su casa, PPK en su relativamente todos están siendo diezmados. Totalmente diezmados, totalmente desprestigiados, Sí. ¿no? El pueblo no los votaría por él nunca más. Entonces yo creo que sí, la Fiscalía es un factor importante como instrumento político para destruir a un adversario. Peligroso. Peligrosísimo. Muy bien, Hiltocho, gracias por tu tiempo. Sé que eres el hombre más consultado y apreciado y solicitado por los medios. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Muy amable. Vamos a una pausa y continuamos, amigos.